¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a revisar la segunda parte de tejido epitelial que abarca desde la clasificación, ¿no? Y los diferentes tipos de tejido epitelial que nosotros vamos a encontrar. Muy bien, para poder avanzar, nosotros tenemos que conocer cuáles son los tipos de células que encontramos dentro del tejido epitelial, sobre todo cuando apreciemos, por ejemplo, los tejidos de revestimiento y de cubierta, ¿ya? Así que vamos a empezar precisamente por allí, por los tipos de células, reconocer qué células y cuáles son las características de estas células que van a aparecer dentro del tejido epitelial. Bien, en primer lugar, lo que conocemos es que son tres células, ¿sí? ¿Cuáles son? Tenemos células planas, células cúbicas y células cilíndricas. La diferencia de ellos va a ser la forma y su núcleo y las dimensiones que van a poseer. Ahí nada más, si chequeamos a simple vista, el núcleo de ellas está variando, ¿sí? En las células planas, su núcleo es ovalado en posición horizontal. ¿Qué quiere decir? Miren, la célula es un poco alargada y como si estuviera echadita, ¿ya? Y su núcleo también se dirige en esa dirección y mantiene dicha forma, ¿no? Entonces es un núcleo ovalado en posición horizontal en una célula plana. ¿Qué pasa en una célula cúbica? ¿Sí? El núcleo va a ser esférico, se mantiene un poco más redondeado y lo podemos apreciar al centro, ¿de acuerdo? Y finalmente en las células cilíndricas nosotros vamos a ver que el núcleo también es ovalado, pero como la célula es alta y elevada, ¿sí? El núcleo ovalado va a mantener también esa posición vertical, ¿ya? Entonces, esa es la primera diferencia o el primer criterio para diferenciar entre las tres células. ¿Sí? El núcleo ovalado en las células planas y cilíndricas, pero dependiendo de la posición es horizontal o vertical, y el núcleo esférico a nivel de las células cúbicas. Otro criterio para diferenciar esos tipos de células son las dimensiones que ésta posee. Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí, ya a ver, me pongo por acá, ¿sí? Podemos ver aquí que las células planas todas van a tener una base y una altura, ¿ya? Una base y una altura. No se olviden que hacia arriba estaría la superficie libre, ¿no? La región apical de las células, ¿sí? ¿Qué podemos apreciar en relación a la base y a la altura en una célula plana? La base sería mayor que la altura, ¿sí? Si se fijan, entonces asemejaría a un rectángulo, parecería un rectángulo, pero no es tanto así, es una célula plana, ¿ya? Y donde su base va a ser mayor que su altura. Eso hace que en la superficie se vean como si fueran estiradas, ¿de acuerdo? ¿Cómo es en una célula cúbica? La base y la altura van a ser aproximadamente iguales, ¿sí? La base y la altura aproximadamente iguales. Eso lo transforma en una célula cúbica, ¿no? O una célula que tiene similares longitudes, ¿sí? Y la vuelve más regular. Sin embargo, a nivel de las células cilíndricas, ¿qué vamos a encontrar? Relación en base y altura. Ya te sabes esta respuesta seguramente, ¿no? La base va a ser menor que la altura. Entonces, las dimensiones que poseen las células van a permitirle variar de forma. Por ejemplo, ¿sí? Vamos recordando cada una de ellas. Las células planas, más base, menos altura, ¿no? El núcleo ovalado en posición horizontal. Como vemos a las células cúbicas, base y altura aproximadamente iguales, una célula de forma regular en su tamaño, en sus lados, ¿sí? Y el núcleo esférico, al centro, ¿ya? ¿Y qué pasa con la célula cilíndrica? La base es menor que la altura, el núcleo es ovalado en posición vertical, claro, ¿no? Porque hasta ahí estaría, o hacia ese lugar estaría la mayor longitud, ¿sí? Hacia la altura, y el núcleo está generalmente hacia la base, ¿sí? Hacia la base, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dejamos un ratito allí y tomamos en cuenta, y las vamos a tomar en cuenta para más adelante, para lo que es los epitelios de revestimiento y cubierta. Muy bien. Ahora, vamos a revisar cómo es que se clasifica el tejido epitelial. ¿Cuáles son las variedades de tejido epitelial que existen, ¿no? Vamos a tener tres variedades grandes, tres grupos grandes de la clasificación de tejido epitelial. El primer grupo son los epitelios de cubierta y revestimiento.
Allí nosotros vamos a encontrar los epitelios simples y a los epitelios estratificados, que son los clásicamente conocidos, ¿no? Epitelios simples y epitelios estratificados. También vamos a tener a los epitelios glandulares, ¿no? O lo que comúnmente se conoce como glándulas, ¿ya? Y finalmente vamos a encontrar a los epitelios sensoriales. Dentro de los epitelios sensoriales, que no suelen ser muy mencionados, vamos a tener, por ejemplo, a la mucosa olfatoria. ¿Sí? Las células del órgano de Corti. Sí, ya las papilas gustativas, ¿no? Esos son algunos ejemplos de los epitelios sensoriales, de los cuales entraremos en detalle en algún otro órgano que revisemos. Ahora vamos a entrar netamente a la clasificación del tejido epitelial, o mejor dicho, al primer acápite sobre la clasificación, que son los epitelios de revestimiento y cubierta, ¿sí? Para clasificar estas variedades, ¿no?, de lo que es el epitelio de revestimiento y cubierta, nosotros vamos a necesitar criterios, ¿ya? ¿Qué criterios? Por ejemplo, uno de ellos es el número de capas de células que van a aparecer en el tejido, ¿sí? Y dos, vamos a ubicar a los tipos de células. ¿Se acuerdan? Hace un momento hemos mencionado los 3 tipos de células: planas, cúbicas o cilíndricas, ¿ya? Entonces, esas células son las que vamos a ubicar. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Por ejemplo, ¿ya? Para nosotros primero diferenciar a un epitelio simple, ¿sí?, de un epitelio estratificado, que es la división que tiene, tenemos que ¿Cómo podríamos diferenciarlos? Viendo el número de capas, ¿sí? Viendo el número de capas. Por ejemplo, si vemos aquí a un costadito, olvidémonos de estos nombres que están en negro. Solamente veamos el dibujo, el esquema, ¿de acuerdo? Si nosotros vemos hacia un lado, en una mitad, ¿sí?, porque ahí he dividido en dos, en una mitad vemos nada más una capa de células, ¿ya? Sin embargo, para la otra mitad vemos muchas capas de células. Y se repite otra vez, una mitad, una capa de células; para la otra mitad, muchas capas de células; una mitad, una sola capa; y la segunda mitad, muchas capas de células. Esa es la primera forma de dividir al tejido epitelial de revestimiento y cubierta, ¿sí? Entonces, cuando veamos nada más una sola capa de células de tejido epitelial, se denominará tejido epitelial simple o epitelios simple, ¿de acuerdo? Y si vemos muchas capas de células, va a ser epitelio estratificado, tejido epitelial estratificado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Vamos a tener que observar, ¿sí?, porque la histología diseña observadores, ¿ya? Tenemos que observar la capa más superficial de del tejido. ¿Cómo? A ver, las células, ¿sí? O sea, todas las capas, ya sea una, obviamente, si es una nada más, que es en el epitelio simple, vemos esa capa. Si es en el epitelio estratificado, tenemos que observar cuál es la capa más superficial. ¿Cuáles son las células que están arriba en contacto con la superficie, ¿no? ¿Sí? Porque no te olvides que el tejido epitelial, sus células tienen dos regiones, una región apical y una región basolateral. Ya vamos recordando en la clase pasada. Pero ese es en el caso de una sola capa de células. ¿Y qué pasa si son muchas capas, profesor? Mira, por ejemplo, esta célula que está aquí, yo lo señalo, aquí, ¿tendrá dominio apical? No, porque esa célula no tiene contacto con el exterior. Sin embargo, en estas capas de células de aquí, las que están más arriba, sí tienen contacto con el exterior. Entonces es diferente, ¿sí o no? Vamos a tener que diferenciar nosotros precisamente esa capa de células que tenga contacto con el exterior. Va a ser la que nos determine el apellido del tejido. ¿Cómo así? Mira, nosotros tenemos el nombre, tejido epitelial simple, ¿ya? Pero nos falta su apellido para poder identificarlo, ¿no? Puede haber un montón de Juan, ¿ya? Pero Juan Pérez solamente existe uno o pocos, ¿no? Vamos disminuyendo el conjunto, ¿sí?, para poder identificarlo. Entonces, ¿cómo sería la nomenclatura? ¿Cómo le pondríamos el nombre del tejido epitelial según esto? Fácil. Si es que son simples,
tejido epitelial simple plano. ¿Por qué? Porque solamente va a tener una capa de células, ¿sí? Miremos esta mitad, ¿ya? Va a tener una capa de células planas. Se acabó. Tejido epitelial simple plano. Por abajo, por ejemplo, tejido epitelial simple cúbico. ¿Por qué, profesor? Porque solamente va a tener una capa de células cúbicas. ¿De acuerdo? Miren, solamente cúbicas, simple cúbico. Tejido epitelial simple cilíndrico. ¿Por qué? Porque tiene una capa de células cilíndricas. Suficiente. Ahora, ¿qué pasa con el epitelio estratificado? ¿Ya? Entonces, epitelio estratificado plano. ¿Cómo, profesor? Mire, epitelio estratificado, ¿por qué? Porque tiene muchas capas. ¿Sí? Estratificado viene de los estratos, por ejemplo, estratos sociales, ¿no? Pobres, nosotros, los millonarios, etc. ¿Ya? Pero ¿cómo se ven aquí los estratificados? Muchas capas de célula, una capa, dos capas, ¿sí? No tiene un número establecido de capas, pero de que es más de una, suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, si encontramos dos capas y es estratificado, claro, porque si tienes una, sería simple, ¿no? Dos en adelante, estratificado, ¿de acuerdo? Entonces, tejido epitelial estratificado, profesor, hay muchas capas y algunas parecen cúbicas. No, miremos a la capa superficial. Miren, ¿células planas o no? Entonces, tejido epitelial estratificado, plano, por la capa superficial. Aquí, ¿cómo vemos a su capa superficial? Células cúbicas, tejido epitelial estratificado, porque muchas capas, y la superficial es cúbica, entonces tejido epitelial estratificado, cúbico. Y aquí, tejido epitelial estratificado cilíndrico. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la variación o los tipos de tejido epitelial que van a existir a nivel del revestimiento y cubierta. ¿Sí? Lo que nos queda aquí a nosotros tal vez es tener un poco de estrategia para poder memorizar los lugares. No es complicado. ¿Sí? O sea, el tejido epitelial de por sí es fácil. ¿Sí? Es fácil, pero los nombres abundantes son los que nosotros nos ponen el reto, ¿sí? De tener que practicar constantemente, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ubicar algunas localizaciones. Tejidos epiteliales simples, planos, ¿de acuerdo? Simple plano, aquí, vamos a ubicarlo acá. ¿Dónde vamos a encontrar el epitelio simple plano, tejido epitelial simple plano? A nivel de los alveolos pulmonares. Profesor, ¿qué es el alveolo pulmonar? Es la última porción del sistema respiratorio. ¿Sí? A ese nivel vamos a llevar a cabo el intercambio gaseoso. ¿Cómo así? Tú sabes que necesitamos el oxígeno para vivir. Entonces, ¿cómo entra el oxígeno al cuerpo? Una vez que inhalamos, todo ese aire se dirige hacia la última porción del sistema respiratorio, como una bolsita, como si fuera una uvita, ¿ya? Y ese vendría a ser el alveolo pulmonar. ¿De acuerdo? El tejido epitelial simple plano va a permitir que ese oxígeno pueda ser atravesado e ingrese al cuerpo. ¿Sí? O mejor dicho, que el oxígeno atraviese ese epitelio e ingrese al cuerpo. ¿Dónde más? A nivel de la caja timpánica. ¿Dónde encontramos la caja timpánica? Pues si nosotros observamos nuestro oído, nuestro lóbulo, por ejemplo aquí de la oreja, el pabellón auricular, el lóbulo, ¿sí? Entonces, estas estructuras vendrían a conformar el oído externo, ¿sí? Junto con el conducto auditivo externo. Pero si entramos, ¿sí? Como por ejemplo cuando tu mamá te prohíbe meterte cosas al oído, ¿sí? Es porque nosotros vamos a toparnos con el tímpano, ¿ya? ¿Y qué es el tímpano, profesor? Una pequeña membranita, ya estudiaremos en sentido del oído, una pequeña membranita que permite recibir las vibraciones de las ondas sonoras, ¿ya? Y esa membrana está cerrando, es como si fuera la puerta de un salón, ¿sí? Hay 4 paredes y la puerta es el tímpano. Y en esas paredes, ese salón vendría a ser la caja timpánica. Ahí vamos a encontrar los famosos huesecillos del oído, por ejemplo, ¿ya? Entonces, toda la caja timpánica está revestida por epitelio simple plano. Muy bien. Otro lugar donde vamos a encontrar epitelio simple plano es a nivel de la hoja parietal de la cápsula de Bowman y la rama delgada del asa de Henle. Esas dos estructuras, el asa de Henle y la cápsula de Bowman, están ubicadas dentro del riñón, en una unidad funcional denominada nefrona. ¿Ya? Ya lo veremos más adelante, no se preocupen, ¿no? Aquí es cuestión de memorizar más los ejemplos porque vienen las preguntitas así un poco
un poco memoristas, ¿ya? ¿Dónde más vamos a ubicar? A nivel del endotelio y el endocardio. ¿Qué son esas estructuras? El endotelio va a estar en los vasos sanguíneos, ¿no? Por ejemplo, cuando se te notan tus venitas, ¿no? Cuando te tocas el pulso, tocas una arteria, ¿ya? Esos vasos sanguíneos van a tener también una capa de tejido epitelial por dentro, ¿sí? ¿Para qué? Para que la sangre pueda circular y no haya fricción y no se detenga, ¿no? ¿Qué pasa cuando aumenta la fricción en los vasos sanguíneos? Se puede formar un coágulo y obstruir alguna arteria del corazón y ocasionar un infarto, ¿no? ¿Sí? Famosos infartos de miocardio, ¿ya? Entonces, y el endocardio es también una telita que está revistiendo, pero a nivel del corazón, ¿ya? Por dentro, todo por dentro del corazón, ¿listo? Los mesotelios van a estar ubicados a nivel de las cavidades del cuerpo humano. Por ejemplo, en la cavidad torácica, envolviendo a los pulmones, nosotros vamos a encontrar a una capa denominada pleura, ¿sí? La pleura es como si fuera una bolsita que está envolviendo a los pulmones. Esa bolsita contiene mesotelios, que es tejido epitelial simple plano, ¿sí? Lo mismo con el pericardio, por fuera del corazón, ¿sí? Por fuera del corazón hay otra bolsita que lo está envolviendo. Ese es el pericardio. Y ese pericardio también tiene mesotelio, que sería tejido epitelial simple plano, ¿sí? Y a nivel del abdomen vamos a encontrar que los órganos están también envueltos por una capa denominada peritoneo. Y ese peritoneo tiene mesotelio y ese mesotelio es tejido epitelial simple plano. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a hablar del tejido epitelial simple cúbico. ¿Listo? El tejido epitelial simple cúbico puede tener a su vez tres formas de presentarse. ¿Y esto de qué va a depender? De las especializaciones de membrana. Como profesor, usted no me había dicho que ya es suficiente con saber si era simple, estratificado y las células superficiales. Sí, es cierto, pero ubiquemos un segundo apellido, ¿sí? Un segundo apellido que vendría a ser ahora la especialización de membrana. Ya tenemos tejido epitelial simple cúbico, con, por ejemplo, en algunos casos, microvellosidades, con cilios. Entonces lo vuelve más detalle, en un lugar más específico, dependiendo de la función. No se olviden que las especializaciones de membrana le proporcionan funcionalidad al tejido, ¿de acuerdo? Entonces, un tejido epitelial simple cúbico sin modificaciones, o sea, sin especializaciones de membrana, lo vamos a encontrar a nivel del túbulo contorneado distal y túbulos colectores. ¿Qué son? Son los otros elementos de la nefrona. Habíamos mencionado aquí dos, el asa de Henle, la cápsula de Bowman, ¿sí? Y otros también vendrían a ser el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Cuál es la diferencia? El epitelio, ¿no? Estos van a tener un epitelio más delgado, que es simple plano, mientras que el túbulo contorneado distal y los túbulos colectores van a tener un epitelio simple cúbico, ¿ya? Ahora, ¿dónde más vamos a encontrar un epitelio simple cúbico sin modificaciones? En la superficie ovárica. ¿Qué son los ovarios? Son las gónadas femeninas, ¿no? Donde la mujer produce el gameto sexual femenino llamado óvulo ahí. Pero no precisamente el epitelio va a estar dentro, sino por fuera, envolviéndolo. A ese epitelio se le denomina también epitelio de Waldeyer, ¿ya? Seguimos. Tejido epitelial simple cúbico con microvellosidades, donde a nivel de los folículos tiroideos y el túbulo contorneado proximal. Este vendría a ser el último elemento que faltaba a nivel de la nefrona. Entonces, miren, la nefrona tiene la cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y más allá otra estructura aparte que es el túbulo colector. Entonces, en la cápsula de Bowman, simple plano. Contorneado proximal, tendríamos al tejido epitelial simple cúbico con microvellosidades, ¿sí? La rama gruesa del asa de Henle es también el tejido epitelial simple cúbico, rama delgada, simple plano, contorneado distal, que lo hemos visto aquí, simple cúbico sin modificaciones, y por último el tejido, tejido epitelial del túbulo colector, que es simple cúbico también. Ahí ustedes, por ejemplo, les recomiendo es que se dibujen la nefrona completa y ustedes vayan señalando según las partes
el tejido epitelial que éste posee. ¿Listo? Ahora, a nivel del tejido epitelial simple cúbico con cilios, ¿dónde vamos a encontrarlo? En los bronquiolos pequeños, ¿no? Que son estructuras del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces esos bronquiolos ya tienen un tejido epitelial similar a ese, pero con cilios, ¿de acuerdo? Vamos ahora con el epitelio simple cilíndrico, sin modificaciones. Lo vamos a encontrar en el estómago, en el colon, ¿ya? O sea, son epitelio simple cilíndrico nada más. Epitelio simple cilíndrico con microvellosidades, el lugar por excelencia, el tejido epitelial del intestino delgado, ¿sí? A nivel del intestino delgado vamos a encontrar las microvellosidades, ¿no? O sea, tejido epitelial simple cilíndrico con microvellosidades, ¿sí? Y si recordarán de la clase anterior, a esas microvellosidades se le conoce como chapa estriada. ¿Listo? ¿Y dónde más? En la vesícula biliar. Ahí no tiene nombre, es ese tejido epitelial simple cúbico con microvellosidades. Simple cilíndrico, perdón, con microvellosidades nada más a nivel de la vesícula biliar. Y con cilios, ¿dónde? En las trompas de falopio, en el endometrio, ¿sí? Estos son órganos sexuales femeninos, ¿sí? Trompas de falopio y endometrio, que lo encontrarían en el útero. ¿Listo? Para ir finalizando la clasificación de revestimiento y cubierta, ahora nos vamos a ir con epitelios estratificados. Vamos con el epitelio estratificado plano. Allí nosotros vamos a encontrar dos variaciones. Un epitelio estratificado plano queratinizado o no queratinizado. ¿De qué depende la presencia o la ausencia de queratina, ¿no? La queratina es una proteína de protección, ¿sí? ¿Dónde está? Por ejemplo, en la epidermis, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa queratina? Va a estar presente cuando la humedad sea baja o cuando el ambiente sea seco, mejor dicho. Por ejemplo, tú te tocas tu piel, si no has hecho ejercicio, tiene que estar seca. ¿Por qué? Es gracias a la queratina que permite impermeabilidad. O sea, el agua llega y no atraviesa el tejido epitelial. Entonces, tejido epitelial estratificado plano, ¿sí? Depende de la ausencia o presencia de humedad. Si es que no hay humedad, si es que no hay humedad, a ese tejido estratificado plano le ponemos queratina, ¿sí? Y si es que es un lugar bastante húmedo, no le ponemos queratina, suficiente, ¿ya? Ahora, ambos tejidos, tanto queratinizado o no queratinizado, son de roce y fricción. Entonces, por ejemplo, aquí la forma fácil de recordarlos podría ser lugares de roce y fricción en tu cuerpo. No tienes que pensar, vamos juntos conmigo. Pensamos, cerramos los ojos y decimos, lugares de roce y fricción en mi cuerpo que sean secos. ¿Sí? Por ahí vamos, ¿no? Porque si son secos, le vamos a meter queratina, ¿no? Baja humedad, casi secos, le ponemos queratina. Entonces, tejido epitelial estratificado plano, queratinizado. Ya. Tiene que ser estratificado plano, queratinizado. Es un epitelio de roce y fricción con poca humedad o seco. Por ejemplo, mi piel, ¿no? Pero no toda la piel tiene contacto con el exterior, sino la epidermis. Y es el único lugar donde vamos a encontrarlo, ¿sí? Ahora pensamos en lugares de roce y fricción húmedos, ¿sí? Roce y fricción húmedos. Por ejemplo, allí es donde vamos a encontrar a la boca, ¿sí? Al ano, a la faringe, ¿no? Que son estructuras digestivas, ¿sí? Por ejemplo, cuando masticamos los alimentos, la boca tiene una fricción con los alimentos. Al momento de pasar, aquí nosotros podríamos completar con esófago, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Con esófago, ¿qué más? Faringe, ¿sí? Y finalmente el ano, ¿no? Que es el último lugar de fricción. Profesor, pero también el colon. No te olvides que el colon tiene un epitelio simple cilíndrico sin modificaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Dónde más vamos a encontrar un epitelio estratificado plano no queratinizado? La vagina es un lugar de roce y fricción también. Por ejemplo, de salida tiene roce y fricción con el flujo menstrual, ¿no? Y de entrada, que sirve como acto copulatorio. También como canal del parto, no se olviden, ¿sí? La córnea, profesor, claro, mira. Cada vez que nosotros estamos mirando algo o a alguien, ¿sí? A nuestro entorno,
dejamos expuesto al globo ocular y la córnea precisamente va a ser la capa que está protegiendo justo a nivel del centro, ¿no? Donde mayor fricción hay. ¿Con qué, profesor, fricción? Los párpados, por ejemplo, partículas del polvo. Entonces, allí es un epitelio estratificado plano, no queratinizado porque hay humedad. ¿Listo? ¿Dónde más? El tímpano. El tímpano y la córnea van a tener ese epitelio, pero a nivel de su cara externa. Por ejemplo, si tú metes el dedo y llegas al tímpano, esa zona sería estratificado plano queratinizado. ¿Listo? Ahora vamos con el estratificado cúbico, que no tiene modificaciones, menos mal, ¿no? Un poquito más fácil. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar epitelio estratificado cúbico? A nivel del esófago fetal. ¿Sí? A nivel del esófago fetal y a nivel de las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Y finalmente, el estratificado cilíndrico lo encontramos a nivel de la conjuntiva ocular. ¿Sí? ¿Qué es la conjuntiva ocular? Una membranita de tejido epitelial que está protegiendo ahora por dentro a los párpados, ¿sí? Y parte del globo ocular. De ahí viene la famosa enfermedad de la conjuntivitis, ¿no? ¿Dónde más? La uretra membranosa y esponjosa, ¿sí? Esto ya es aparato reproductor masculino, ¿sí? Y conductos excretores de algunas glándulas, ¿ya? Entonces, en resumen, y algo de conclusión y tal vez algunos consejos para memorizar, porque puede ser complicado, ¿sí? Primero, diferenciar al epitelio. ¿Cómo así, profesor? Por el número de capas, ¿no? Entonces, tejido epitelial puede ser simple o puede ser estratificado. Muy bien. Ahora, por el tipo de célula. Ah, ya, profesor. Puede ser tejido epitelial simple plano, simple cúbico o simple cilíndrico. Pero también puede ser estratificado plano, estratificado cúbico o estratificado cilíndrico. Muy bien. Ahora, ¿en qué nos fijamos? En la especialización de membrana. Puede ser, por ejemplo, tejido epitelial simple plano. No, el simple plano no tiene, ¿no? Tejido epitelial simple cúbico con microvellosidades, ¿no? Entonces, uno va escalando. Número de capas, simple estratificado. Tipo de célula, plano, cúbico, cilíndrico. Especialización de membrana, ¿sí? Cilios, microvellosidades o estereocilios. Pero, profesor, ¿dónde vemos a los estereocilios? Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Lo vemos aquí, precisamente, ¿no? Los estereocilios que les comentaba hace un momentito, ¿sí? En variedades especiales. Miren, todo está bien con relación al epitelio simple y epitelio estratificado, una capa de células, muchas capas de células, ¿sí? Pero los histólogos se percataron que había una variedad de tejido epitelial en donde había una sola capa de células nada más, pero nos hacía parecer que eran muchas, ¿sí? Entonces, ese es el epitelio simple que parece estratificado. ¿Y cuál es el prefijo griego de parece? Pseudo, ¿sí? Entonces, pseudoestratificado. El epitelio pseudoestratificado en realidad es un epitelio simple, pero que tiene muchos tipos de células, ¿ya? Muchos tipos de células, y entonces al ser muchos tipos de células, estas células tienen diferentes alturas. Por ejemplo, aquí puede ser una célula cúbica, célula cilíndrica, ¿no? Y hace que el tejido tenga esta apariencia, ¿no? Una apariencia irregular, ¿no? Mira, los núcleos están a diferente altura, pareciera una capa estratificada, pero no, todas sus células tocan con la membrana basal, ¿sí? Entonces es una sola capa de células nada más, ¿de acuerdo? Entonces, este epitelio pseudoestratificado lo vamos a encontrar de tres variedades. Puede estar sin modificaciones, puede estar con cilios o puede tener allí los famosos estereocilios, ¿sí? El epitelio se encuentra a nivel de la próstata y las vesículas seminales. Entonces, así nada más, tal como lo ven, ¿de acuerdo? Cuando es con cilios, aparece a nivel de las vías respiratorias. Y cuando tiene estereocilios, no se olviden la modificación de membrana, que nos ayuda también a aumentar el área de absorción y concentrar el plasma seminal, está a nivel del epidídimo y conducto deferente, ¿no? Lugares del sistema reproductor masculino. Muy bien. Ahora, otra variedad especial es que los histólogos se percataron que habían epitelios estratificados que cambiaban de forma, ¿sí? Que andaban en una constante transición de su forma. Entonces, por eso le denominaron epitelio de transición, también conocido como
epitelio, ¿sí? Polimorfo. ¿Ya? Polimorfo o también denominado urotelio. ¿Sí? Polimorfo y también denominado urotelio. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es la característica particular de este epitelio de transición? Es que en un momento el epitelio va a tener las células todas de una forma y un poco gorditas, fíjense bien, hinchaditas. Pero de otro momento las células se aplastan, que parecen aplanadas, pero no, no son células planas, solamente se aplastan. Lo que incluso hace que disminuyan la altura del epitelio. Entonces, a esto le pareció extraño a los histólogos y se fijaron en qué órganos eran. ¿Dónde vamos a poder ubicar el epitelio de transición? En las vías urinarias. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la vejiga? Cuando uno está consumiendo líquido durante un tiempo, la vejiga se empieza a hinchar. Entonces, al momento que se hincha por el contenido, que es la orina, al estirarse, las células adquieren esta forma. Entonces uno dice, profesor, ven al baño, por favor, te vas, orinas, otra vez la vejiga se relaja, ¿sí? Se disminuye su tamaño, ¿y qué pasa? Las células otra vez adquieren su forma original. Y está en ese constante cambio, en esa constante transición. Y adquiere varias formas, ¿no? Polimorfo. ¿Y por qué urotelio? Porque está en las vías urinarias. ¿Listo? Otro caso especial, bueno, que no tiene nada que ver ya con la clasificación, sino más bien ya cómo está el tejido puesto, es la transición de epitelios, ¿sí? No hay que confundir, por favor, un epitelio de transición con una transición de epitelios. Tal vez pareciera que es la frase puesta al revés, ¿no? Pero sin embargo, la definición que tienen es distinta. Un epitelio de transición, como lo acabamos de ver, es un epitelio que cambia de forma según el órgano esté lleno o vacío, ¿no? En el caso de la vejiga, sí, con palabras simples, ¿no? Sin embargo, la transición de epitelios se da o se aprecia en un cambio brusco de una variedad de epitelios simple a una estratificada. ¿Cómo así? Nosotros podemos apreciar aquí, ¿sí?, que en la primera porción todo es de un mismo tejido, ya es diferente en el caso anterior donde explicamos la variedad de simple estratificado, que traté de dibujar en un solo contenido los dos, ya para poder esquematizarlo, ¿no? Y no gastar mucho espacio. Pero aquí todo es el mismo tejido. Háganse la idea que con una pinza gigante a un gigante le hemos entrado y hemos sacado una biopsia. Vemos al microscopio y se aprecia esta estructura, ¿no? Qué raro, ¿no? Un epitelio estratificado y ahí mismo nada más empieza un epitelio simple. Miren, ¿qué sería? Un epitelio estratificado plano, si se fijan bien, y este sería un epitelio simple cilíndrico. Y el cambio siempre se va a dar en esas variedades de epitelio. En un epitelio estratificado plano, ¿sí?, termina y se continúa bruscamente con un epitelio simple cilíndrico. Y este cambio en el mismo tejido o en una ubicación ahí vecina, junta, se denomina como transición de epitelios, ¿sí? Caso totalmente distinto al epitelio de transición, que en ese epitelio todas las células siguen teniendo la misma estructura, ¿no? Por ejemplo, epitelio estratificado, solamente que cambian su altura porque se aplastan al momento que el órgano se distiende. ¿De acuerdo? ¿Dónde vamos a encontrar esta transición de epitelios? Por ejemplo, a nivel del cuello uterino, ¿no? En el cérvix, ¿sí? ¿Dónde más? En el cardias, cuando... ¿Qué es el cardias, mejor dicho? Es la unión del esófago con el estómago, ¿sí? Justo a ese nivel, en la unión esófago y estómago, a ese límite se le denomina cardias. Entonces, nosotros vamos a encontrarnos con el esófago que tenía un epitelio de roce y fricción, ¿se acuerdan? Es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, mientras que el estómago cambia de forma
su epitelio y se transforma en un epitelio simple cilíndrico, ¿no? Entonces, este vendría a ser el epitelio del esófago y este sería el epitelio del estómago. Y esta región sería el cardias, ¿no? Lo mismo se ve en el cérvix. Esto sería la porción externa del cuello uterino y esta es la porción interna del cuello uterino. ¿Por qué? Porque se continúa con el epitelio de la vagina, que es un estratificado plano no queratinizado, y con el epitelio del endometrio, ¿sí? Que es un simple cilíndrico, hay que recordar el cuadro. Y por último, la línea pectínea, que es la unión ano-recto. ¿Sí? Entonces, esa unión va a tener el epitelio del ano, ¿sí? Que es un epitelio de roce y fricción, estratificado plano, no queratinizado, ¿sí? Lo hemos visto hace rato, y el recto, que es junto al colon, tiene un epitelio simple cilíndrico. Entonces, este sería el epitelio del ano y este sería el epitelio del recto. ¿Listo? Entonces, hasta aquí nosotros tendríamos la primera clasificación de tejido epitelial, ¿no? Un poco tediosa tal vez para la memoria, pero es cuestión de práctica, ¿no? Ustedes pueden hacerse unas fichitas, epitelio simple plano, hacer los ejemplos y repasarlas, ¿no? Girar y saber otro ejemplo y ir recordando poco a poco, ¿ya? Por último, vamos a hablar sobre la otra clasificación. Y digo por último, ¿por qué? Porque los epitelios sensoriales, ya saben, se estudian en el órgano, ¿no? Vamos a hablar de los epitelios glandulares, ¿sí? Que sería la otra clasificación de tejido epitelial. Vamos a tener en los epitelios glandulares, ¿cómo se forma? O sea, ¿cómo sucede todo a nivel del epitelio glandular? El tejido epitelial está usualmente como si fuera la barrera, ¿se acuerdan? Como si fuera una sola membrana, una sola capa, pero de pronto decide invaginarse. ¿Por qué decide invaginarse? Porque la función así lo necesita, ¿de acuerdo? Entonces, los epitelios glandulares se invaginan, ¿sí? Entonces, el tejido epitelial que era normal, aquí estaría la superficie libre, se mete ¿hacia dónde? Al tejido conjuntivo subyacente, al corion, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Entonces, el tejido epitelial se invagina. ¿Qué es invaginarse? Es ingresar, ¿no? Entonces, el tejido epitelial se invagina y empieza a formar una glándula. Pero acá hay dos opciones, ¿sí? Hay dos opciones. Que al momento de invaginarse, el tejido epitelial aún contenga comunicación con la superficie libre, con el exterior, o que la otra opción sea que al momento de que se invagina ya pierda la comunicación con el exterior, ya no la tenga, ¿ya? Entonces allí, gracias a eso, viene la forma de nombrarlos. Cuando el tejido epitelial se ha invaginado para formar una glándula y esta glándula mantiene comunicación con el exterior, se denomina glándula exocrina. ¿Sí? Cuando el tejido epitelial se ha invaginado pero ya no tiene comunicación con el exterior, se denomina glándula endocrina. Ahora, en realidad esos prefijos exo y endo se deben a la forma de secreción. Crino es secreción y exo vendría a ser al exterior. ¿Qué quiere decir? Como la glándula exocrina aún ha mantenido su comunicación con el exterior, el producto que acaba de fabricar, los puntitos naranjas, los puede liberar al exterior. Entonces, liberación del contenido al exterior, ¿sí? Liberación del contenido al exterior, glándula exocrina. ¿Por qué? Porque tiene comunicación todavía, ¿ya? Sin embargo, liberación del contenido, ¿qué pasará en la glándula endocrina? Como no puede liberarla al exterior, alrededor va a aprovechar los vasos sanguíneos que están cerca a ella. Entonces su contenido va a ser liberado hacia el interior de los vasos sanguíneos, hacia dentro de los vasos sanguíneos. Y ahí es donde utilizaríamos el prefijo endo, ¿no? Entonces, cuando una glándula, ¿sí? En conclusión, ha perdido con su comunicación con el exterior, solamente le queda liberar el contenido hacia dentro de la sangre, ¿no? Endocrino. Pero cuando tiene la comunicación con el exterior, ¿sí? Puede liberar su contenido hacia afuera, hacia la luz de ese conducto, exocrino.
Ahora, ¿cuáles son las partes de una glándula exocrina común y corriente? Vamos a tener a una porción conductora y una porción secretora. Pero los nombres coloquiales que vamos a utilizar, por ejemplo, una porción conductora le vamos a denominar el conducto excretor. Y precisamente, si nosotros lo vemos bien, esa porción conductora, ese conducto excretor, vendría a ser la comunicación que tiene la glándula con la superficie libre, ¿sí? Entonces, conducto excretor para que lo libere hacia el exterior, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y por otro lado vamos a tener al adenómero, que son las células encargadas de producir el contenido. Por ejemplo, si nosotros tomamos a la glándula sudorípara, ¿sí? Su adenómero se encargará de producir el sudor. ¿Y qué hará el conducto excretor? Sacar el sudor, por ejemplo, por los poros, ¿no? Aquí estaría un porito. Y libera el sudor, el contenido hacia afuera, ¿ya? ¿Y qué vamos a encontrar en una glándula exocrina? Estas células rosaditas que están rodeando, denominadas células mioepiteliales. Vamos a poner aquí. Células mioepiteliales. ¿Qué hacen esas células mioepiteliales? Se contraen para que la glándula actúe como un chisguete, ¿no? Contraen a la glándula, la presionan y el contenido sale disparado, ¿no? O se puede liberar el contenido al exterior, mejor dicho, ¿no? Tampoco piensen que el sudor sale disparado, ¿no? ¿Sí? Mientras que para la glándula endocrina, ¿qué cosa no tiene? Ustedes lo pueden apreciar, miren. No tiene una porción excretora, ¿sí o no? Y la porción excretora o la porción conductora, precisamente el conducto excretor, era el encargado de liberar el contenido. Ah, ya, entonces ya vamos captándolo un poco más, ¿sí? Ese conducto excretor, al no estar, nada más nos deja a la glándula endocrina con una porción secretora, ¿sí? Denominada porción secretora nada más, porque estas glándulas endocrinas van a adquirir el nombre de órganos luego, ¿no? Como por ejemplo glándula tiroides, glándula suprarrenal, ¿sí? Esas son las glándulas endocrinas conocidas que ya veremos en sistema endocrino. Entonces, nuestro estudio se va a enfocar a nivel de las glándulas exocrinas. ¿Listo? Entonces, no hay que olvidar, ¿sí? No hay que olvidar. En primer lugar hay que recordar desde atrás, ¿no? Los tipos de células, la clasificación, ¿no? No se olviden, tipos, tejido epitelial de revestimiento y cubierta, tejido epitelial glandular, tejido epitelial sensorial. El revestimiento y cubierta puede ser simple o puede ser estratificado, no se olviden, simple plano, simple cúbico, simple cilíndrico, estratificado plano, estratificado cúbico, estratificado cilíndrico, ¿ya? El estratificado, y el simple pueden tener también especializaciones de membrana, no hay que olvidarse, ¿no? Por ejemplo, un tejido epitelial simple cúbico con microbiosidades, simple cúbico con cilios, ¿sí? Entonces, eso va a permitir diferenciar y darle más función al epitelio, ¿no? Lo que nos queda a nosotros es ubicar nada más los ejemplos, ¿ya? ¿Qué más? Los casos especiales, un pseudoestratificado, por ejemplo, que nos da diferentes tipos de células, pero es un tejido epitelial simple porque todas las células tocan con la membrana basal. En cambio, en el epitelio estratificado netamente no, solamente la capa más inferior tocaría la membrana basal. Las demás están amontonaditas entre ellas, ¿no? ¿Sí? Ahora, y el otro ejemplo es el epitelio estratificado polimorfo urotelio, ¿sí? Que cambia de forma dependiendo del órgano. ¿Cómo esté el órgano? Si el órgano está estirado, estas se estiran. Si el órgano está relajado, estas se engrosan un poquito, ¿no? Se engordan. ¿Ya? ¿Qué más? La transición de epitelios, no hay que olvidar, por favor, que es un cambio brusco de un epitelio a otro, ¿no? Un epitelio estratificado a un epitelio simple cilíndrico. Ya estratificado plano, un simple cilíndrico, ahí tenemos los ejemplos. Y una glándula, ¿no? Que un tejido epitelial glandular varía dependiendo si es que su contenido se libera al exterior o se libera al interior. Si el contenido se libera al exterior es una glándula exocrina y si se libera al interior es una glándula endocrina. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, bien, entonces tomando en cuenta las partes de las glándulas, en este momento nosotros vamos a clasificar, ¿no? A todo el tejido epitelial glandular. Y para poder clasificarlo vamos a utilizar 5 criterios diferentes. Por ejemplo, uno de ellos va a ser el número de células, otro va a ser el conducto excretor que posean las glándulas
otro va a ser su adenómero. No hay que olvidar que estos dos son las partes de las glándulas, ¿sí? Por el tipo de secreción y por la forma de secreción, ¿ya? Entonces, no es que las glándulas tengan formas únicas de poder clasificarlas o llamarlas, ¿no? Porque nosotros vamos a encontrar incluso nombres que se van a repetir en varios de los criterios para clasificarlas, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que hacer un nombre completo de una glándula, ¿no? Y ahorita vamos a ver para qué, para que lo puedan entender mejor. Muy bien, entonces vamos con el primer criterio, que es por el número de células. Por el número de células, nosotros vamos a encontrar dos tipos de glándulas. Vamos a encontrar a las glándulas unicelulares y a las multicelulares. ¿Por qué se caracterizan? Pues precisamente las glándulas unicelulares, por su nombre, nos hace referencia a que nada más poseen una sola célula, ¿sí? Y ustedes tal vez deben recordar por ahí cuál es la glándula unicelular más conocida. Por ejemplo, esa es la célula caliciforme. ¿Sí? La célula caliciforme es la célula acompañante más conocida del tejido epitelial, sobre todo del tejido epitelial de las vías respiratorias, ¿no? Entonces, es allí donde nosotros encontramos ese nombre largote, ¿no? ¿Cómo se denomina el tejido epitelial de las vías respiratorias? Es un tejido epitelial pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿no? Una frase totalmente larga, compleja y completa que hace referencia precisa a un solo tejido epitelial, ¿sí o no? Ya, muy bien. Y otra más es la célula de Clara. ¿Sí? La célula de Clara, al igual que la célula caliciforme, van a estar en las vías respiratorias. ¿Sí? Las dos. Solo que, ¿cuál es la diferencia entre la célula de Clara y la célula caliciforme? El tamaño, solamente eso. El epitelio de la vía respiratoria va a ir disminuyendo de tamaño. Ahora imagínense que a nivel de los bronquiolos, que tienen un epitelio simple cúbico, ¿sí? Pongamos una célula caliciforme con una altura cilíndrica. No, imposible, ¿sí? Entonces tendríamos que poner una célula que produzca también moco, entre comillas, pero que tenga un menor tamaño, ¿no? Entonces ahí aparecen las células de Clara, que tienen la misma forma, pero diferente altura, ¿de acuerdo? Entonces, las células glandulares unicelulares, ¿sí? Van a tener, estas dos sobre todo, van a tener en el centro, ¿qué cosa? Una proteína llamada mucina, ¿sí? Y esa mucina, al salir al exterior y el mezclarse con el agua, va a producir lo que nosotros conocemos como moco, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podríamos llamar a una célula caliciforme? Como célula acompañante de las vías respiratorias, es cierto, esa es una forma. Y la segunda, como un tejido epitelial glandular unicelular. Un nombre completo, un nombre largo, ¿se dan cuenta? Entonces, hay formas de poder denominar a las cosas coloquialmente, ¿sí? Y hay otras que las vuelven un poquito más técnicas, pero que en realidad el nombre engloba ya hasta una definición, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es la célula caliciforme? Y si ustedes responden, es un tejido epitelial glandular unicelular, han abarcado diferentes características y conceptos sobre una sola célula y se acabó, ¿de acuerdo? Ahora vamos con las multicelulares. Un ejemplo de glándulas multicelulares sencillo son todas las glándulas que vamos a ver en adelante. ¿Sí? Todas las glándulas menos las unicelulares, pues obviamente, ¿no? Entonces, las glándulas multicelulares se van a caracterizar, ¿por qué? Porque van a tener muchas células. Y de muchos tipos también. Ya vamos a ver eso seguramente con detalle. Por ejemplo, las glándulas del estómago, ¿no? Tienen hasta 4 o 5 tipos de células diferentes. Pero como son muchas en cantidad y en tipos, ¿sí? Se denominan multicelular. ¿Ya? Ojo, no tiene que cumplir con los dos. Basta que tenga muchas células y ya se va a denominar multicelular. ¿Ya? Entonces,
Por el número de células, dos tipos de glándulas, unicelulares y multicelulares. Ahí vemos los ejemplos en unicelulares y en las multi. Ahora vamos a clasificar a las glándulas según el conducto excretor. ¿Sí? Según el conducto excretor. Según el conducto excretor, no hay que olvidar, ¿sí? Justo lo acabamos de ver, las glándulas tienen dos porciones, ¿sí? Una porción secretora y una porción conductora o excretora. ¿Sí? La porción secretora se denomina adenómero y la porción excretora o conducto excretor se denomina conducto excretor, ¿no? Lo acabo de decir, ¿ya? Entonces, ese conducto excretor va a permitir la salida del contenido, ¿sí o no? El adenómero produce, ¿y por dónde sale? Por el conducto excretor. Entonces, vamos a encontrar dos formas en que puede aparecer este conducto excretor. Una es la forma simple, ¿sí? Y la otra es la forma compuesta. ¿Cuál es la diferencia? Y ahí ustedes lo pueden apreciar. Lo que he hecho es dibujar que se note bien el conducto excretor en ambas glándulas, ¿sí? Y que el adenómero esté punteado para no dirigir nuestra vista ahí. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que observar es esta estructura que está allí, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no? Nosotros tenemos que observar eso, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que apreciar en los esquemas son estas estructuras que he señalado con la flechita roja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que dirigir nuestra atención nada más al conducto excretor. No nos importa nada el adenómero, solamente el conducto excretor. Entonces, miren, ¿cómo aparece una glándula simple? Una glándula simple tiene el adenómero y un solo conducto excretor, suficiente. ¿Listo? En cambio, en una glándula compuesta, ¿sí? Vamos a encontrar varios adenómeros y cada adenómero tiene su propio conducto excretor, ¿sí? Lo pueden apreciar ustedes muy bien en la imagen. Ahora, si es que ustedes quieren pensar un poquito más, acá tenemos una glándula simple. Allí también tendríamos una glándula simple, acá una glándula simple, una glándula simple. Parece que una glándula compuesta fuera la reunión de varias glándulas simples, ¿no? Entonces, cada glándula simple viene con su respectivo conducto excretor, se juntan, ¿sí? Y terminan teniendo un conducto en común. ¿Listo? Entonces, diferencia sustancial entre un conducto excretor simple y conducto excretor compuesto, ¿sí? O una glándula simple y una glándula compuesta, es el número de conductos excretores. Si vemos uno solo, glándula simple. Si vemos varios conductos excretores, glándula compuesta. ¿Listo? Ahora, ¿a quiénes tenemos dentro de las glándulas simples? Por ejemplo, a las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, a las glándulas de Lieberkühn. ¿Sí? Una glándula de Lieberkühn, ¿cuál es, profesor? Una glándula sudorípara, ¿cuál es, profesor? La glándula sudorípara precisamente son las que tenemos a nivel de la piel que se encargan de producir el sudor, ¿sí? Y la glándula de Lieberkühn se encuentran a nivel del intestino delgado. Las glándulas de Lieberkühn son los lugares en donde vamos a encontrar nosotros un montón de células encargadas de la producción de, por ejemplo, sustancias del intestino delgado. Hay que dejarlo ahí, no hay que ahondar. Ya no hay que ahondar, ya veremos más adelante. Pero la forma y la disposición del epitelio a nivel del intestino delgado le hace tener una apariencia de una glándula simple. ¿Ya? O mejor dicho, de un montón de glándulas simples, ¿no? 7 metros de intestino delgado no va a tener una sola glándula simple, ¿no? Va a tener un montón. ¿Listo? ¿Qué más? Vamos a tener a las glándulas gástricas. ¿Sí? Que son las que se ubican a nivel del estómago, obviamente. Y aquí tenemos a las glándulas endometriales. Las glándulas endometriales son aquellas que están ubicadas a nivel del endometrio femenino, pues, ¿sí? Cada vez que las mujeres entran al periodo de ovulación, posterior a eso, ¿sí? El útero trata de decirle a la mujer que está apta para reproducirse. Y estas glándulas endometriales crecen de tamaño porque están liberando más nutrientes con la esperanza de que haya un nuevo ser. Pero cuidado, todavía no es el momento.
¿Listo? A nivel de las glándulas compuestas, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, a las glándulas de la próstata, ¿no? Las glándulas prostáticas, ¿sí? Y a las glándulas mamarias. Estas últimas, pues, son conocidas por la producción de la leche y las glándulas prostáticas son aquellas que aparecen en el aparato reproductor masculino, ¿no? Para producir el licor prostático. ¿De acuerdo? Entonces, glándulas simples, glándulas compuestas, glándula simple, un solo conducto excretor, glándulas compuestas, varios conductos excretores y ahí tenemos algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Mira, incluso podemos tomar un ejemplo, tomemos a las glándulas de Lieberkühn, ¿de acuerdo? Y vamos nombrándolas. Profesor, puede ser una glándula que se encargue de producir jugo intestinal, ¿ya? Muy buena, por favor, ¿por qué no? Ahora, pero nombrémoslos técnicamente. El nombre largo que nos va a englobar muchos aspectos. Tejido epitelial, claro, ¿no? Porque pertenece al tejido epitelial. Tejido epitelial glandular multicelular simple. ¿Sí o no? Tejido epitelial glandular multicelular simple. Con eso ya, ¿qué más vas a decir de la glándula? Nada más, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a clasificar según el tipo de adenómero, ¿ya? Ahora, no hay que olvidar, el adenómero es la porción que va a producir el contenido, ¿sí? Que va a producir el contenido. O sea, justo el adenómero es aquel que va a caracterizar a la glándula, ¿no? ¿Cómo sabes tú que es una glándula sudorípara? ¿Por el conducto excretor o por el adenómero? Por el adenómero, ¿sí o no? Porque justo allí se está produciendo en el sudor. Y ya el conducto excretor sacará, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a ver a nivel del adenómero? Las formas de las cuales este va a aparecer. El conducto excretor no va a aparecer de una forma distinta que no aparezca un tubito, ¿no? Acá varios tubitos, ¿sí? Pero en cambio el adenómero sí va a modificar su forma. Tal es el caso, por ejemplo, de que vamos a encontrar un adenómero de forma tubular. Ojo, si en este nivel nosotros apreciamos al conducto excretor, ahora nos toca ver el adenómero, la porción de abajo, ¿sí? No hay que confundirnos nosotros aquí a nivel de este adenómero tubular con el conducto excretor. El conducto excretor también va a tener forma tubular, pero lo que estamos viendo ahora es el adenómero, el lugar donde se producen las sustancias, ¿de acuerdo? Entonces, este adenómero tubular, por ejemplo, va a estar presente en las glándulas sudoríparas. Ya estarás colocando el otro nombre, ¿ah? ¿Sí? Ya estarás colocando el otro nombre. Luego vamos a encontrarlas también, por ejemplo, en las glándulas de Lieberkühn. Profesor, esas dos ya las conozco. Ponle nombre. Ponle pausa ahorita al video. ¿Sí? Y en este momento nombra a ver a las glándulas sudoríparas. Inténtalo, porque igual ahorita te voy a decir el nombre. Ponle pausa, chica. Ya está, muy bien. Supongo que ya lo hiciste. Entonces, mira, ¿cuál sería el nombre completo hasta ahora de las glándulas de Lieberkühn? ¿Sí? Sería tejido epitelial glandular multicelular, ¿sí? Multicelular tubular simple. Profesor, ¿y por qué lo invierte? ¿Cuál es más importante? ¿El conducto excretor o el adenómero? El adenómero, entonces ese tiene que ir primero. Ya, entonces, tejido epitelial, si quieres, bórrale el multicelular, no hay problema, ¿ya? Esto si quieres no lo utilices. Lo importante es que estén estos dos. Entonces, tejido epitelial glandular tubular simple. Si llegaste cerca, muy bien, te felicito. Si tal vez por ahí te confundiste, dale otra chequeada. Y, por ejemplo, tú nombra a las glándulas sudoríparas. Te dejo de tarea. ¿Ya? Y si puedes, los comentas por ahí en alguna pregunta de tus compañeros. ¿Ya? Ahora, vamos con las glándulas acinares, ¿sí? Las glándulas acinares van a tener ahora una forma esférica. Mira, las glándulas tubulares
Por el nombre podemos deducir que tienen forma tubular. La glándula acinar tiene una forma esférica, ¿de acuerdo? Y dentro de las glándulas acinares vamos a encontrar a las glándulas pancreáticas. ¿Sí? Precisamente cuando estudiemos el páncreas más adelante, nos toparemos con ese nombre de acino pancreático. ¿De dónde crees que proviene? Sí, estamos haciendo referencia, cada vez que mencionamos el nombre acino pancreático, estamos haciendo referencia a que esa glándula, que esa porción del páncreas es un tejido epitelial glandular acinar. ¿Listo? Muy bien. Túbulo acinar. Las glándulas túbulo-acinares se van a caracterizar, ¿por qué? Porque van a mezclar ambos adenómeros que hemos visto anteriormente. Entonces, miren, vamos a tener una porción que es tubular y la otra que es acinar. ¿Listo? Estas glándulas túbulo-acinares están englobando ¿a qué ejemplos? Por ejemplo, a las glándulas prostáticas, a las glándulas mamarias. Otro ejemplo, ¿puedes nombrar a la glándula mamaria o nada? Claro que puedes hacerlo, Empezamos. Tejido epitelial glandular, ¿sí? Tejido epitelial glandular, túbulo acinar compuesto, ¿no? Glándulas mamarias. ¿Sí? Entonces, y de tarea te puedo dejar la glándula prostática, a ver que tú la nombres. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el cuarto criterio, ¿no? El cuarto criterio para clasificar a las glándulas es según el tipo de su secreción. ¿Sí? ¿Cómo así el tipo de su secreción? O sea, su contenido va a tener una característica en particular que la va a diferenciar una de otra. ¿De acuerdo? Entonces, así nos vamos a topar con una glándula mucosa. Miren las células, la forma que tienen las células. Ya lo hemos visto antes. Lo acabamos de ver hace 3 criterios. Chequen, ¿dónde pueden estar? ¿Dónde puede estar? ¿Sí? Ya lo vieron. ¿Sí? Entonces, estas glándulas mucosas van a tener un contenido del citoplasma similar al de las células caliciformes, ¿no? Van a tener mucina en el centro, lo que le da una apariencia también clara. ¿Y qué hace? Mira, ¿qué pasa con las células caliciformes? ¿El núcleo a dónde se va? A la base, ¿sí o no? El núcleo se va lo más cercano a la membrana basal, ¿de acuerdo? Y aquí en las células mucosas también, mira, el núcleo se va a la base y por eso es que las células se tornan un poco claras, ¿ya? ¿A quiénes vamos a encontrar dentro de las glándulas mucosas? Por ejemplo, a las glándulas que están a nivel del sistema reproductor. Y aquí vamos a ver. Glándulas de Bartholin, por ejemplo. Las glándulas de Skene y las glándulas de Cooper. ¿Sí? Las glándulas de Bartholin y las glándulas de Skene se encuentran a nivel del aparato reproductor femenino, ¿de acuerdo? No se olviden que estas dos se encargan de lubricar precisamente la vulva y el conducto vaginal en el acto copulatorio, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿qué tipo de secreción es? Glándula mucosa. ¿Sí? ¿Qué tipo de secreción tiene? Mucosa. ¿Listo? Y las glándulas de Cooper se encuentran a nivel del aparato reproductor masculino. Estas van a producir el líquido preseminal. ¿Sí? Justo antes de eyacular se produce un líquido de consistencia y origen mucoso que va a permitir limpiar la uretra de orina, por ejemplo, para que pasen los espermatozoides y no mueran. ¿Listo? Ahora vamos con el otro tipo de secreción. A las glándulas cerosas las encontramos por aquí. ¿Quiénes van a estar dentro de las glándulas cerosas? Por ejemplo, las glándulas sudoríparas. ¿Sí? Las glándulas sudoríparas. Las glándulas pancreáticas. ¿Sí? Y las glándulas parótidas.
La glándula parótida, ¿no? Profesora, la sudorípara ya la conozco muy bien. A la pancreática también, un poquito aunque sea, ¿no? Y la glándula parótida, nosotros tenemos muchas glándulas salivales, ¿ya? Muchas glándulas salivales. Y las dos más grandes, ¿sí? Y ojo, que por ser más grandes no es que produzcan más saliva, ya lo veremos. Las glándulas parótidas son las glándulas más grandes que se ubican justo a nivel de la rama ascendente de la mandíbula. Profesor, bonito, pues ya, escúchame. Si tú tocas por aquí, vas a encontrar tu mandíbula, ¿sí o no? Y esta mandíbula asciende como dirigiéndose justo a la cavidad craneal, ¿ya? Y allí estaría ubicada la glándula parótida, ¿no? Por detrás, casi llegando al lóbulo de la oreja. ¿De acuerdo? Ahí se da la famosa enfermedad de la parotiditis, ¿no? Cuando ésta se inflama. Ya está, muy bien. Glándula salival, no se olvide. Y por otro lado, vamos a encontrar la glándula mixta, ¿sí? La glándula mixta va a ser precisamente una mezcla de las dos, ¿no? Pueden ver ustedes aquí un grupo de células mucosas, ¿sí? Y por detrás están viendo un grupo de células serosas. Entonces, depende si la proporción de células mucosas es mayor que serosa, la glándula se llamará mucoserosa. Si la proporción de células serosas es mayor que de células mucosas, la glándula, ¿cómo se llamará? Seromucosa. Muy bien, yo sé que lo dijiste. ¿Ya? ¿Quiénes van a estar dentro de las glándulas mixtas? Vamos a tener a las otras glándulas salivales. Por ejemplo, la glándula submandibular y la glándula sublingual. ¿Sí? Ahora, si es que ustedes se fijan bien, ¿sí? Si ustedes se fijan bien, cuando se ha formado la glándula, es como si estas estuvieran excluidas, ¿no? Las células serosas, fíjate, están excluidas hacia atrás, ¿sí? Y están formando, para los histólogos antiguos, una semiluna. A eso se conoce con el nombre de semiluna de Iannuzzi. ¿Sí? Semiluna de Iannuzzi. ¿Que también puede ser llamada semiluna serosa o no? Claro, porque son células serosas. Pero yo sé que a ti te encantan estos nombrecitos. Así que, semiluna de Iannuzzi. ¿De acuerdo? Vamos ahora con el último criterio, que vendría a ser la forma de la secreción. ¿Sí? La forma de secreción nos dice ahora que cómo es que esa glándula va a liberar su contenido. Profesor, pero para eso utiliza el conducto excretor. Está bien, ¿no? Pero el conducto excretor es el medio para liberar el contenido. ¿Qué hace o qué característica tiene esa glándula al momento de liberar su contenido? Sobre todo en el adenómero. Es otra cosa, ¿sí o no? Entonces, vamos a encontrar también 3 criterios a nivel de la forma de la secreción. Y así nos topamos con las glándulas merocrinas, apocrinas y holocrinas. ¿Listo? Vale dar también como dato introductorio que conforme vamos a ir descendiendo, la glándula, ¿sí? O sea, obviamente conforme vamos a ir bajando, la secreción de esas glándulas va a ser más espesa, más sebosa, entre comillas. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con eso, no? Ahorita lo vamos a poder apreciar mejor. ¿Ya? Una glándula merocrina se caracteriza porque nada más su contenido va a salir. Ahí podemos ver a las células, ¿sí? Con los gránulos justo en la superficie apical, listos para ser liberados. Y se liberaron. Ya, se liberaron al adenómero y por aquí se irán a su conducto excretor. Ya está, suficiente. No pasó nada, las células no han alterado, lo único que han hecho es liberar el contenido. ¿Sí? Por ende, la secreción de estas glándulas va a ser, si les dije que hacia abajo era más espeso y arriba era más líquido, estas van a ser más líquidas. ¿Qué secreción en tu cuerpo es líquida? Que ya la hemos visto, por ejemplo, la glándula sudorípara. ¿Sí? La glándula sudorípara. ¿Listo? Ahora, a nivel de la secreción apocrina,
¿sí? A nivel de la secreción apocrina. ¿Qué pasa? ¿Por qué se denominará apocrina, profesor? Ah, sencillo. Fíjate bien con estas células de aquí. ¿Qué no tienen? ¿Qué cosas no tienen esas células? Un pedacito, ¿no? Es como si le hubieran mochado la cabeza. Ya, muy bien. Como si le hubieran mochado, yo te ayudo, te ayudo a tu pensamiento. La parte superior. Eso lo hemos visto en características de tejido epitelial. ¿Cómo se denomina esa región superior? Vamos, se le denomina región apical. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando estas glándulas apocrinas van a liberar su contenido, van a perder su región apical. Miren, aquí la podemos ver. ¿Sí? La región apical se va llevando consigo también el contenido. Justamente el contenido se guarda a nivel de la región apical. Entonces, para liberarla, ¿qué hace? Pierden con todo el citoplasma y también la membrana celular. Y la membrana celular tiene lípidos. Entonces ya empieza a hacerse espesa, ¿o no? Claro, ¿sí? Claro que sí. Por ejemplo, las glándulas mamarias. ¿Sí? La glándula mamaria tiene un alto contenido de grasa, ¿sí? De lípidos. ¿Por qué? Ahí tienen una de las razones, ¿no? Porque sale con residuos celulares de citoplasma y de membrana celular. Eso la vuelve una secreción un poco más espesa. ¿Y quién será la más espesa de todas? ¿Tu flaca? No. Cuidado ya, cuidado. Esa respuesta no viene en las claves. Vamos a ver con las glándulas holocrinas, ¿ya? A nivel de las glándulas holocrinas, ¿qué podemos nosotros determinar? Cuando esta glándula va a liberar su contenido, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Toda la célula completa va a morir. Mira, holo es total, ¿sí? Toda la célula se ha desprendido de la membrana basal de la glándula, ¿sí? Toda la célula se ha desprendido y la secreción se está yendo dentro de ellas y está saliendo. ¿Te das cuenta? Están saliendo y saldrán posteriormente por el conducto excretor hacia la luz, ¿no? Porque es una glándula exocrina. Y eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a provocar? Que la secreción sea mucho más espesa, mucho más gruesa, ¿no? Porque va a contener más lípidos, más citoplasma, ¿o no? Claro, se está llevando la célula completa. Entonces, ¿qué tipo de glándula es aquella que tiene una secreción espesa de verdad? Las glándulas sebáceas. ¿Sí? Entonces, glándulas sebáceas va a ser el ejemplo para una glándula holocrina, ¿no? Ustedes que son de la temporada de memes, igual que yo, claro, pero no les voy a decir. ¿Sí? ¿Han visto un señor, creo, donde aparece un meme y dice, háganse para atrás, por favor, que me voy a suicidar? Ya. Algo así son las células de la glándula holocrina, ¿no? Esta célula de aquí le dice a sus vecinas, por favor, háganse para atrás, que me voy a suicidar. ¿Qué significa eso, profesor? Cada vez que va a haber una liberación del contenido en una glándula holocrina, efectivamente estas células no pueden salir vivas, programan su apoptosis, entonces mueren y salen junto en el contenido. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Y ahora para finalizar, vamos a hablar sobre las funciones del tejido epitelial. ¿Sí? He estado viendo por ahí que ha sido un tema controversial, pero tranquilos, es fácil de comprender. ¿Ya? Entonces, vamos a tener varias funciones, diversas la verdad, ¿no? Para poder nosotros apreciar las funciones con mayor claridad, hemos tenido que revisar todo el tejido epitelial, ¿no? Porque ya desmembrando el tejido epitelial hemos visto estructuras que se encargan de una función diferente en cada uno de los tejidos epiteliales o cada variedad que hemos visto, ¿no? Por eso es que lo he tratado de dejar para el final, ¿sí? Entonces, la primera función con la que nos vamos a encontrar es la función de protección. ¿Qué significa una función de protección? ¿Sí? Y esto lo hemos visto desde que empezó, ¿no? Siempre el tejido epitelial va a actuar como una membrana que está tapizando estructuras. ¿Qué es tapizar? Forrar.
¿De acuerdo? Forrar. Entonces, cuando el tejido epitelial está forrando, está tapizando por fuera, a eso se le denomina recubrir. ¿Sí? O también tejido epitelial de cubierta, ¿no? ¿Sí? Recubrir. Ahí tenemos un órgano cualquiera y el rojito representa el tejido epitelial, ¿no? Que está siendo forrado, está siendo recubierto por tejido epitelial en la superficie externa. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando un órgano es hueco y tiene en el centro una luz, una cavidad? ¿Sí? A ese acto se le denomina revestir. ¿Sí? Entonces, por eso es que una de las clasificaciones de tejido epitelial era tejido epitelial de revestimiento y cubierta. ¿Y eso qué hacía referencia? Que era superficies internas y superficies externas. ¿Listo? Ahora, dentro de la función de protección, nosotros vamos a encontrar el barrido. ¿Sí? El barrido del cilio. ¿Por qué? Porque precisamente los cilios ubicados en las vías respiratorias está diseñado con el fin de ¿qué? ¿Con el fin de qué? De poder barrer las partículas del polvo. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la función, o si no dentro de la función de revestimiento y cubierta, también estaría ubicado el barrido ciliar, ¿no? Porque es una barrera protectora. ¿De acuerdo? Entonces, allí vamos a encontrarlo. Otra de las funciones es la función de secreción, que ya lo acabamos de estudiar a detalle, ¿no? En cada una de las clasificaciones de las glándulas. ¿Sí? Secreción es por las glándulas. Contráctil. Profesor, ¿el tejido epitelial tiene función contráctil? Claro que sí. Claro que sí. Dentro de la función contráctil, nosotros vamos a encontrar la razón por la cual tiene esa función. ¿Gracias a quién tiene una función contráctil? Gracias a las células mioepiteliales. ¿Sí? Gracias a las células mioepiteliales. O también denominadas mioepiteliocitos, pues, ¿no? Porque son células mioepiteliales. ¿Sí? Esas células mioepiteliales se contraen precisamente alrededor de una glándula y hacen que puedan liberar su contenido. Función germinativa, ¿por qué? Porque van a estar ubicadas a nivel de los, por ejemplo, los túbulos seminíferos, ¿sí? Ya a veces los autores pueden hacer referencia de que justo la producción del espermatozoide, del espermatogonio, espermatocito primario, secundario y espermatozoide puede tener la apariencia de un epitelio, claro, porque los túbulos seminíferos también tienen que estar revestidos por una capa y ese sería epitelio germinativo. ¿Sí? Epitelio germinativo a nivel de los túbulos seminíferos. Y por último, la función de absorción. ¿Ya? La función de absorción, ¿por qué? ¿Dónde podríamos encontrar la función de absorción? A nivel del intestino delgado, por ejemplo, gracias a las microvillosidades. ¿Sí? También a los estereocilios, pero en otro lugar, ¿no? También podremos encontrar otra función, ¿sí? Que es la función sensorial. ¿O no? Claro. La función sensorial, ¿sí? Que es gracias precisamente a los epitelios sensoriales, ¿no? Células especializadas nada más para captar y transducir. ¿Qué es transducción? Vamos tocando desde ahora y de ahí lo detallamos. La transducción es cambiar el tipo del impulso. Por ejemplo, nosotros recibimos de afuera impulsos físicos, ondas sonoras, fotones, ¿no? Rayos de luz, ¿sí? Longitudes de onda y todo eso, que llegan a las células, ¿sí? Del sistema sensorial, y estas células del sistema sensorial cambian ese impulso físico por un impulso nervioso, ¿no? Para que las neuronas las puedan llevar hacia el sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, con eso habríamos terminado el tema y ahorita vamos a desarrollar lo que vendría a ser la segunda práctica de clase. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que ir repasando ahora ya todo el tejido epitelial
y ver siempre de ser esquemáticos, ordenados, metódicos, ¿no? Para poder llegar a una comprensión casi total, porque siempre va a haber una duda, ¿no? Pero qué bueno que existan dudas porque eso nos permite a nosotros seguir investigando, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos con las preguntas de la práctica de clase. Primera pregunta, ¿qué tipo de célula del tejido epitelial tiene mayor altura? Uy, eso está facilita, ¿sí o no? La célula que tiene mayor altura es la célula de tipo cilíndrica, ¿sí? Esta célula cilíndrica también tiene otro nombre, ¿no? Y puede ser conocida como célula columnar. ¿De acuerdo? Las columnas son como grandes cilindros. Profesor, yo conozco columnas cuadradas, ya también, pero hace referencia a que son altas. ¿De acuerdo? 2. Los epitelios, por su estructura y función, constituyen membranas de revestimiento y cubierta. Sí, muy bien. Glándulas exocrinas y endocrinas. Claro que sí. Muy bien. Y la letra C, epitelios sensoriales como el auditivo, retina o membrana olfatoria. Claro, sí. Ahí la alternativa es la E. ¿Sí? A más B más C. ¿Ya? Pregunta 3. Encontramos epitelio simple cúbico en una de las siguientes estructuras. Simple cúbico, ¿ya? Sin modificaciones. ¿En la piel? No. En la piel encontramos un epitelio estratificado plano queratinizado. ¿Ya? En la mucosa intestinal encontramos un epitelio simple cilíndrico con microvellosidades. En la paratiroides nosotros vamos a encontrar tejido epitelial glandular endocrino. ¿De acuerdo? En la vejiga vamos a encontrar epitelio estratificado polimorfo, ¿sí? O urotelio. ¿Ya? Y en la superficie del ovario, ahí está, ¿no? Esa vendría a ser la clave. La superficie del ovario también tiene un epitelio, a su epitelio se le conoce como el epitelio de Waldeyer, hay que recordar. ¿Sí? 4. ¿Qué clase de epitelio se localiza en zonas de rozamiento y fricción? Como la boca, esófago y vagina. ¿Son lugares húmedos o secos? Húmedos. Entonces, ¿con queratina o sin queratina? Sin queratina, ¿sí o no? Entonces vamos a tener un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Ya, muy bien. Ahí le completas, ¿no? Puedes completarlo, estratificado plano, no queratinizado, para que sea completo, ¿no? Que ya sabemos, estratificado plano es el de roce y fricción. 5. Una de las siguientes estructuras no encontramos en el epitelio simple plano. Perdón, en una de las siguientes no encontramos epitelio simple plano. ¿Alvéolos pulmonares? Sí, claro que sí. ¿Endotelio? Claro, ¿no? El endotelio, revestimiento de los vasos sanguíneos. Mesotelios, sí, ¿se acuerdan? Los mesotelios estaban presentes en esas capas como bolsitas que protegen los órganos, como pleura, pericardio, peritoneo, ¿no? ¿Tiene epitelio simple plano? Claro, el mesotelio. Cápsula de Bowman, sí, la capa parietal. En la E, folículo tiroideo, no, en el folículo tiroideo encontramos un tejido epitelial simple cúbico, ¿ya? Con microvellosidades. ¿Listo? 6. Son ejemplos típicos de epitelios pavimentosos o simples planos. A ver, ¿los endotelios de los vasos sanguíneos? Sí. ¿Revestimiento de la conjuntiva del ojo? No. ¿La conjuntiva qué epitelio tiene? Estratificado cilíndrico. Muy bien. Los mesotelios o revestimiento de las cavidades pleural, peritoneal y pericárdica. Claro, ¿se acuerdan? Les acabo de decir, los mesotelios. Entonces la clave E, A más C. 7. Los epitelios glandulares se caracterizan fundamentalmente por, ¿cuál de todas? Secreción, pues obviamente. No sería una glándula si es que no secretas. ¿Listo? El epitelio simple cilíndrico ciliado es característico en el revestimiento de ¿qué? Estómago, facilitando el desplazamiento del bolo alimenticio. El estómago tiene un epitelio simple cilíndrico sin modificaciones, ¿ah? Simple cilíndrico, nada más. Trompas uterinas o de falopio, donde además hay células productoras de moco, facilitando el movimiento del ovocito a la cavidad uterina. Sí, eso sí es cierto. ¿Ya? Y precisamente esa es la clave, ¿ya? La letra C.
En la vejiga, no te olvides, hay urotelio. 9. Se denominan células mioepiteliales. A ver, mioepiteliales, ¿ah? Células mioepiteliales o mioepiteliocitos. Tiene que ver algo con la glándula. Busquemos la clave. A. Células nerviosas que rodean las glándulas. No, está fumado. B. Células especiales con largas prolongaciones. Sí, es cierto. C. Se admite que son contráctiles y comprimen el parénquima glandular estimulando el flujo de producto de secreción glandular. Sí, una oración bastante larga, ¿no? Entonces, alternativa E, B más C, ¿ya? 10. Las glándulas cuyas células se desprenden completamente cuando secretan su producto. Hágase para atrás, por favor, que me voy a suicidar. La letra B, holocrinas. ¿Listo? Vamos con la tarea domiciliaria. Pregunta 1. El epitelio simple plano tiene las siguientes funciones. Simple plano, ¿ya? El epitelio simple plano, ¿sí? Al ser muy delgadito, va a permitir el traspaso de sustancias. Además, que si lo pones en tubos delgados, tubos pequeños, de calibre pequeño, no va a disminuir tanto el espacio que queda. Claro, pues un epitelio plano, ¿no? Entonces, ¿tendrá función de intercambio gaseoso? Claro, en el alveolo pulmonar. Les dije la vez pasada. Bueno, hace un momento. 2. Secreción. 3. Filtración. 4. Protección. 5. Barrido. Barrido no, ¿sí o no? Porque el epitelio simple plano no tiene cilios. Protección, no tanto, es un epitelio bajo, la verdad. Es un epitelio bastante delgado como para que pueda actuar como protección. Pero sí como secreción y filtración. ¿Ya? Alternativa A. 2. No encontramos epitelio simple cilíndrico No encontramos epitelio simple cilíndrico. A ver, ¿dónde no hay epitelio simple cilíndrico? Estómago, sí. Intestino grueso, sí. Túbulos colectores, no. Asa de Henle, porción ascendente o gruesa, tampoco. Trompa de falopio, sí. Ya, aquí vamos a encontrar dos claves. Sí, la pregunta 2 tiene dos claves. Túbulos colectores, ni tampoco en el asa de Henle. ¿De acuerdo? C y D serían la respuesta. 3. El epitelio pseudoestratificado tiene las siguientes ubicaciones. ¿Sí? Pseudoestratificado, ¿dónde encontramos? Vías respiratorias, tráquea, bronquios, cavidad nasal. Listo. 1, 2, 4. ¿Dónde más? ¿Conducto deferente? Claro. ¿Vesícula seminal? Sí, señor. Entonces, ahí sería la clave de todas. Entre las características de las glándulas exocrinas tenemos: presenta parte secretora y conducto excretor, obviamente. 2. Su secreción sale a la superficie o al interior de las vísceras huecas. Claro. Por ejemplo, a la superficie, las glándulas sudoríparas. Al interior de glándulas de órganos huecos, perdón, o vísceras huecas, las glándulas del estómago, las glándulas del Lieberkühn, ¿no? El estómago es una víscera y tiene un hueco en medio, una cavidad. Entonces, y ahí se libera el contenido de las glándulas. 4. 1, 2. La 4. Dice glándula sudorípara y salival. Ejemplo, claro, el páncreas y el testículo son glándulas exocrinas, tienen una porción exocrina, pero también tiene una porción endocrina, por lo que se van a conocer como glándulas mixtas. ¿Ya? ¿Presenta adenómero solamente? No. Los que solamente presentan adenómero, ¿quiénes eran? Las glándulas endocrinas. ¿Ya? Alternativa A. Pregunta 4, alternativa A. 1, 2 y 4. 5. Presentan epitelio estratificado plano no queratinizado, excepto. ¿Todas tienen epitelio estratificado plano, sí o no? Ahora hay que buscar cuál está seco y cuáles están húmedos. El seco sería la respuesta, ¿no? Porque es no queratinizado. Bueno, aquí se equivocaron en el planteo. ¿Sí? Presentan epitelio estratificado plano queratinizado. No, excepto, perdón, ese es error mío. ¿Sí? Presentan epitelio estratificado plano no queratinizado, excepto, tenía razón, vamos a buscar el lugar seco, ¿no? Porque todos los demás son lugares húmedos. ¿Cuál sería? Letra B, epidermis. Ya, he leído mal, lo siento. No encontramos epitelio simple cúbico en
¿Dónde no hay simple cúbico? ¿Contorneo proximal? Sí hay. ¿Plexos coroideos? También. ¿Folículo tiroideo? También. ¿Superficie ovárica? Sí. En los bronquios. ¿En los bronquios qué hay? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. 7. No encontramos epitelio estratificado en el colon, pues. Porque en el colon tenemos un epitelio simple cilíndrico. ¿Qué tipo de epitelio reviste a la vejiga urinaria y le permite cambiar gradualmente de tamaño para contener la orina? El tejido epitelial estratificado polimorfo o urotelio o epitelio de transición. Enano, todos. Ya, 8, la E. 9. La mucosa de la vesícula seminal presenta epitelio pseudoestratificado cilíndrico. ¿Listo? ¿Sí? No se olviden, pseudoestratificado cilíndrico. 10. No es una glándula de secreción serosa. ¿Ya? La glándula lacrimal, ¿sí? Y la glándula parótida, glándula sudorípara y la glándula pancreática, aquí están ubicadas en el tipo seroso. Sin embargo, la glándula de Cooper se encuentra a nivel de la secreción mucosa. Clave E. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Con esto habremos terminado la segunda clase, ¿sí? del curso de anatomía, precisamente el tema o las partes de histología, ¿sí? Y hemos terminado a su vez todo el tejido epitelial. No se olviden, alguna duda, alguna pregunta, ahí la dejan en los comentarios y vamos a estar atentos para poder ayudarles, ¿no? ¿Sí? Sigan estudiando, ya nos vemos.